no nos leas todo eso, Carlos. Tuvo una época que se dedicó a escribir cartas. Dale. Buenos días. Algunos dirán, algunos que me conocen dirán, eran buenos. La base de la felicidad es el optimismo. Entonces, yo tengo 85 años. Yo estuve 6 años en Venezuela y entonces allí dejé como profesor del GB que fui, pues un buen recuerdo, y tengo cartas y además 2 medallas en 6 años, 3 y 3, sobre la primaria, coordinador de la primaria. La maestra decía, lo que diga el padre Carlos se hace. Entonces yo les daba futbolito y decía, aquí el que no se sepa la tabla multiplicar, pues entonces no va con el padre a futbolito. Entonces un chico me dice, padre, yo me sé hasta 5, bueno, vamos. Y entonces allí tengo cartas con las cuales recuerdo muy bueno. Entonces también en la imprenta estuve 9 años después de hacer esto y todavía quedan obreros, y soy productor de arte gráfica 9 años y todavía me recuerdan con cariño porque en aquel tiempo yo no sé si trabajaba mucho o trabajaba poco, pero resulta que todos me invitaban a sus bodas y a sus cumpleaños y todo, y de un buen recuerdo. Todavía hay algunos operarios que me recuerdan bien. Y entonces también, pues ahora estoy en Monasil y entonces yo creo que tengo que dar un ejemplo de amor. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro alma, entonces recibimos a Cristo todas las mañanas, entonces nosotros tenemos que dar un amor. Nosotros los frailes, agustinos recoletos, pues tenemos que ser la técnica de nuestro Padre, el amor y sobre todo la cabeza. O sea, hay que decir las cosas, lo que se piensa, pero pensar lo que se dice, porque muchas veces hablamos y el otro, pues tenemos que tener cuidado que no vayamos a entristecerlo, porque nosotros tenemos que dar, nosotros como andaluces también, pues mucho optimismo. Entonces yo el otro día estuve en una farmacia y le dije, oiga señor, la farmacéutico, el optimismo es un medicamento. Y sí, me dice, ¿cuántas cajas quiere? O sea, eso es lo que tenemos que dar, amor y risas. Y yo hicimos un máster, el médico y yo, sobre la Universidad de Distancia, sobre la violencia de género. Yo no comprendo cómo el ser humano puede golpear o dañar a la otra persona, porque los mandamientos ya se sabe cuáles son: amar al prójimo como uno mismo, y además nuestro Padre, pues de él el corazón. Y entonces también pues hay una cuestión que son de aquí, que es lo que dice nuestro Padre. Yo tenía entonces 12 años cuando la guerra y nos dejaron a cero, o sea, todos los bienes que teníamos pues nos lo quitaron. Entonces yo reflexioné y decía, y comprobé por propia experiencia que las tierras no valen, las casas tampoco, los bienes terrenales no duran mucho. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser feliz? No solo un día de hoy y de mañana, sino eternamente. Como Dios es feliz eternamente. Dios es esencialmente bueno, amor, vive eternamente. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y el Espíritu Santo es engendrado eternamente, por así son felices, contentos, dichosos eternamente. Nosotros fuimos creados por cuerpo natural y mortal por nuestros padres. El alma racional y espiritual es inmortal, nos la dio Dios. Fuimos creados para suplir, en cierto sentido, la desobediencia
de los ángeles rebeldes a la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que decir, sobre todo a nuestros padres superiores, la última palabra, y a Dios también. ¿Qué palabra es? Amén. Nuestro padre San Agustín era pagano, no estaba bautizado, él siempre deseaba amar y ser amado, pero en su juventud se aficionó a lo que él llamó una cadena, una herida supurante, yo diría una droga perenne y irreversible, es decir, la práctica de la homosexualidad. Y cuando se convirtió como buen filósofo que era, buscaba las cosas, la sabiduría y la verdad, y decía: oh sabiduría tan antigua y tan nueva, tárdete a mí, tárdete a mí. Yo entonces reflexionaba sobre lo caduco y efímero que son los bienes terrenales y lo eterno y duradero de las acciones espirituales. ¿Qué hay que hacer? Cumplir los 2 mandamientos, a saber, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Pidiéndome los padres escolapios que hiciera uno de ellos, no acepté. Estuve 18 años sirviendo a los futuros presbíteros allí en San Sebastián. Después ya me hice hermano de Agustino Recoleto porque no había nada más que para los servicios. Después ya entraron en el convento las cocineras, las lavanderas, y yo me hice amigo de ellas. Bueno, pero entonces, al entrar en el convento las personas, pues entonces tenemos colegios, parroquias, no solo en España, sino en Brasil, hay Argentina y Venezuela. Entonces, aquí tenemos a unos muchachos que los españoles no están por la labor de ser profesores ni párrocos. Entonces, tenemos que recurrir a la América Latina, y aquí están ellos son Cristo, porque ninguno perdona los pecados, nada más que los presbíteros, y solamente Dios perdona los pecados. Luego, esos son Cristo, antes Cristo se llamaban. Los jóvenes de hoy en día no se dan cuenta que la vida es un soplo, se va sin darse uno cuenta. Santa Teresa, la doctora de la Iglesia, decía: la vida es corta, cortísima, como una noche pasada en una mala posada. Nosotros no tenemos más que una vida, y si la desaprovechamos en nuestros capricios, pues lo que importa es amar. Y si tenemos la oportunidad de amar, un amor universal como los médicos de frontera, y al final tenemos una asignatura pendiente de la cual nos van a examinar si yo he amado, y principalmente a Dios y después al prójimo. Yo por mi parte leí la epístola de San Pablo. Mi partida es eminente. He corrido mi carrera, he mantenido la meta, he mantenido la fe, y ahora el justo juez me premiará no solo a mí, sino a todos los que esperan en su venida, porque Cristo paga, y bien, la vida eterna. ¿Alguien de más? Y vosotros también queréis abandonarme. Se quejaba Cristo. Entonces el futuro patrón de Galilea le respondió: ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Es lo que yo deseo.